Yo creo que sí. Muy buenas tardes. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señoras y señores senadores, Gabriel Guerra Castellanos, queridos amigos y familia. Soy hija de un campechano ilustre que fue escritor, periodista, gobernador de su estado y oficial mayor, subsecretario y secretario de Gobernación de la República, Héctor Pérez Martínez. Un intelectual que amó a Campeche y a nuestro país y sostuvo en todo lo que pudo al exilio español. Murió prematuramente cuando yo tenía 1 año y ya no pude gozarlo ni vivir en su tierra natal. Mi madre, María Celis Campos, sonorense, hermana de 3 generales de división revolucionarios, quedó viuda joven con 5 hijos y sin dinero. Yo la veía sufrir para sacarnos adelante y una tarde, siendo todavía niña, le pregunté si mi padre en realidad no les había dejado nada, no nos había heredado algo, por poquito que fuera, y me respondió: tu padre les heredó un nombre limpio. Algún día comprenderás y cuidarás su apellido. Nunca pensé que iba a ser escritora como él. Lo fui haciendo sin darme cuenta. Cuando iba a publicar mi primer libro, La mañana debe seguir gris, decidí no usar su apellido. Era una responsabilidad grande para mí y además yo quería hacer mi propia carrera, buena o mala, pero por mí misma y mi circunstancia. De ahí mi seudónimo Silvia Molina. Lo que les acabo de contar es el núcleo de mi obra, la búsqueda del Padre en imagen de Héctor, el deseo de hacer mío de veras Campeche, es decir, la búsqueda de mis raíces, Ascensión Tun, Campeche, punta del ala del país, las letras del siglo XIX en Campeche y varios libros más. En las fiestas familiares, mis tíos, los generales Celis, hablaban de la revolución, de las batallas en las que participaron. ¿Te acuerdas, Manu, en Celaya, cuando te dieron en el brazo? Nombraban a sus jefes y amigos, Álvaro Obregón, Benjamín Gil, Ignacio Pesqueira, Gilberto Limón, Francisco Serrano y a otros generales, y murmuraban algo que me intrigaba sobremanera. Uno de ellos, Manuel, que fue jefe del Estado Mayor del general Benjamín Gil de la Secretaría de Guerra y Marina y también jefe del Departamento de Infantería de la misma, había estado escondido 1 año en un sótano. Iban a catear la casa de mi abuela y no lo encontraban porque habían construido una falsa pared en el sótano. Investigando, descubrí que había sido serranista y estaba contra la reelección de su jefe, Álvaro Obregón, el que llamaba a los Celis mis muchachitos, porque eran casi unos niños cuando se fueron con él. Mi tío se salvó de la muerte en Huitzilac. De ahí mi novela, La familia vino del norte. Muerto mi padre, cuando yo era niña, a mi casa llegaban los domingos a comer los exiliados españoles que nunca lo olvidaron. Entre otros, los poetas León Felipe, que era como su hermano, y Juan Rejano, que le escribió: todo lo mexicano que ya es mío, lo amé por ti latió esta tierra, para que mi dolor no se perdiese en la oscura osamenta del planeta. Iban los pintores, Miguel Prieto, José Moreno Villa, los médicos, ninguno nos cobraba la consulta.
lo que era un respiro para mi madre. José Lema Pinto, nuestro pediatra, Victoriano Acosta, nuestro cirujano, Rafael Fraile, el doctor de cabecera de mi padre y de don Indalecio Prieto. Venían también los editores, los científicos y los políticos. La lista es larga. De esa etapa acomodé mis recuerdos de niña en la República Española en un pañuelo. Y mi más reciente novela, El tío Rafael o La huida del peregrino. Aprendí a leer tarde. En mi época la dislexia no se trataba. Era una discapacidad desconocida. Cuando descubrí el milagro de encontrarle a la unión de las letras un significado, sentí por primera vez que nunca más viviría avergonzada de no saber leer, que había otros mundos y otras personas que me acompañarían toda la vida. Los únicos momentos en que perdí el miedo a un entorno que no podía entender era cuando mi madre y mis hermanos me leían o me contaban cuentos que sabían o inventaban para mí, lo que fue siempre una manera de darme seguridad y decirme lo que tanto me querían. Su lectura me hacía feliz y por eso también empecé a escribir literatura infantil para mis hijas, algo que seguí haciendo, aunque fueron creciendo, porque me gustó el reto. Escribir para niños es más difícil de lo que se cree. Pertenezco a una generación de escritores bastante disgregada. No nos conocíamos, empezamos solos. Por lo tanto, sin conciencia de grupo, sin congregarnos en una publicación periódica. Trabajamos cada uno en lo suyo como niños aplicados a hacer bien la tarea y punto. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert, y así lo hicimos, hasta que los encuentros literarios y las ferias del libro nos fueron reuniendo, es decir, nos encontramos ya formados, leídos y, cosa curiosa, no rompimos con las generaciones anteriores, los leímos con agrado y respeto. Una de mis escritoras favoritas ha sido Rosario Castellanos, porque reconocí en ella de alguna manera mi sureste, al ser humano marginado, el infierno de la explotación y de las pasiones humanas que se sufren en la intimidad. Rosario fue una escritora inteligente, culta, de disciplina, irónica e ingeniosa, que se exigía demasiado y que moldeó sus palabras con una tinta hecha de sufrimiento. Y sin embargo, siempre la salvaron la ironía y el sentido del humor. Su obra es notoriamente autobiográfica, o como dicen ahora, de autoficción, y parte de ella feminista e indigenista. Estas palabras no le gustaban, pero la enaltecen. Su escritura es tan literaria que es difícil dejar de leerla, sobre todo cuando habla de sí misma. Rosario Castellanos tenía eso que Orwell llama entusiasmo estético, la percepción de la belleza en el mundo externo y en las palabras y su acertada combinación. El placer en el impacto de un sonido sobre otro, en una buena prosa, en el ritmo de un poema o un relato. José Emilio Pacheco escribió que la obra de Rosario Castellanos era una de las más importantes que se habían escrito en México. Lo mismo en el verso que en la prosa narrativa o en el ensayo. Dijo que escribir no solo era para ella el descubrimiento del mundo interior, sino el deber que nos acerca a los demás y da nombre y sentido a las palabras. Su primera etapa como escritora versa sobre Chiapas y el mundo complejo de su niñez. Balún Canán, Ciudad Real, Oficio de Tinieblas. Escribió a partir de sus vivencias y experiencias de su condición de mujer
de chiapaneca, ladina, sometedora y sometida, y de una intelectual que buscaba la libertad para los oprimidos y para ella misma, la justicia para los otros, la educación para los débiles, el alivio de las heridas y el dolor, la democracia para todos. La segunda etapa se desarrolla alejada de su terruño y está cimentada en la ciudad, donde sus personajes femeninos tampoco se salvan de la agobiante vida cotidiana. Para esta gran mujer que ejerció todos los géneros literarios y el periodismo con una dedicación absoluta, el trabajo fue una tabla de salvación gracias a la cual sublimó sus angustias. Escribió de la soledad, un tema central en su obra. Decía que esta era la otra cara del amor y de la muerte. Sus poemas son pequeñas joyas que hieren al lector. Su prosa sencilla y precisa, es melancólica y desgarradora, pulida, rotunda, en fin, escuchen esto. Advertencia al que llega. No me toques el brazo izquierdo, duele de tanta cicatriz. Dicen que fue un intento de suicidio, pero yo no quería más que dormir profunda, largamente, como duerme la mujer que es feliz. Agradezco profundamente a las instituciones que me han dado cobijo y son mis casas: el Seminario de Cultura Mexicana, la Academia Mexicana de la Lengua y la Fundación para las Letras Mexicanas, la generosidad que me han demostrado, y al Senado de la República la distinción de este prestigioso premio, nada menos que en el centenario de esta extraordinaria mujer que ha sido otorgado a escritores que admiro, Elsa Cross y Francisco Hernández, y a otra campechana, Luisa Josefina Hernández, a quien Rosario le dedicó Tablero de Damas. Doy las gracias también al jurado del premio por su voto. Si la vida es una aventura, la literatura es una reflexión sobre lo que uno recuerda de la vida. Es una búsqueda de nosotros mismos, un repaso sobre el mundo y la condición humana. Recibir esta distinción que otorga el Senado de la República es para mí una gran responsabilidad, cuidar otro nombre, un honor inmenso y un aliento para seguir adelante. Les expreso mi asombro por el hecho de que el día de hoy me haya tocado estar aquí con ustedes honrando a esta escritora universal y recordándola como la gran intelectual que fue, Rosario Castellanos. Muchas gracias.